Amigos, Dios les esté bendiciendo a todos en cualquier país del mundo en donde tengan ustedes la amabilidad de vernos. Gracias por estar en nuestro canal. Que Dios les bendiga a todos para que de esa forma todos ustedes se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a compartirles la forma en que podemos reciclar un temporizador de horno de microondas. Ven, este es un temporizador electromecánico de horno de microondas y pues vamos a construir con ellos un interruptor de encendido y apagado, pero que funciona de forma temporizada. Es decir, nosotros activamos el timer, el aparato que hayamos conectado se va a encender cuando nosotros activemos el timer y le llevemos a un tiempo determinado, por ejemplo 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos, media hora, y después de ese tiempo el timer automáticamente hará el apagado de componente que hayamos conectado a el interruptor de este timer de microondas. Ese aparato eléctrico que le conectemos podría ser, bueno, un bombillo, podría ser una resistencia de calefacción, un ventilador, una motobomba para agua o un motor para determinadas funciones y pues operarlo de esta manera. Por ejemplo, vamos al garaje o a la bodega de la casa, encendemos la luz, ¿verdad? Con un aparato de estos le damos unos 10 minutos, más o menos el tiempo que vamos a estar dentro. Luego, pues si se nos olvida desconectar la luz, ella sola se va a apagar. Por poner algunos ejemplos, un ventilador a veces en la noche dejamos el ventilador encendido por un momento y luego pues de un tiempo es conveniente apagarlo, ¿verdad? Entonces podría hacer con esto también. Voy a sugerirles cómo hacer esta conexión. Es muy sencilla y como pueden ver es una pieza muy económica. Esta la podemos conseguir en algún taller de electrodomésticos, en el de WhatsApp, incluso en la chatarrera. Algunos usuarios pues desechan el horno y nosotros podemos conseguir a muy bajo costo el interruptor. En videos anteriores nosotros habíamos compartido proyectos similares a este, pero con la tarjeta electrónica del horno de microondas. Es decir, la tarjeta electrónica en sí es un temporizador que pues funciona de manera digital, de manera electrónica. Entonces también es muy sencilla la conexión por si ustedes consideran necesario. En la descripción del video yo les dejo enlaces a esos videos. Y pues habíamos hecho uno también con un temporizador electromecánico, pero le habíamos agregado otras cosas. Entonces acá lo vamos a hacer simplemente más sencillo con el temporizador, cable de conexión, algunos conectores Faston que también son reciclados y un bombillo con su respectivo socket para el ejemplo, pero como les digo puede ser cualquier otro aparato eléctrico. Entonces lo primero que debemos hacer es identificar los terminales de conexión del temporizador para hacer la conexión correcta y evitar un cortocircuito y que además pues nos funcione bien. Vamos a ver entonces, acá estos temporizadores tienen, además de la perilla de activación, la campanita, traen un motor eléctrico. Este que ven acá es un motor eléctrico y tiene su conexión eléctrica también, ¿verdad? Este es el temporizador porque el regulador de potencia pues otro componente que no lo vamos a agregar acá, pues no hace falta. Pero la conexión de este temporizador es la siguiente. Vean, tenemos en este orden, el primer terminal corresponde al terminal de entrada por donde vamos nosotros a meter la corriente, la línea viva. Acá vamos a conectar en este terminal de entrada. Este terminal corresponde a la vez con uno de los terminales del interruptor interno, del interruptor de encendido y apagado que nos va a permitir encender y apagar el aparato o el circuito. Ok, entonces este terminal se corresponde precisamente con uno de esos contactos del interruptor. Y el otro contacto del interruptor es este otro terminal que tenemos acá. Ok, tenemos uno y dos contactos que cuando se cierran permiten pasar corriente y encender el aparato que hayamos conectado. Pero ese aparato tiene que apagarse dentro de un tiempo determinado según le programemos con la perilla. ¿Cómo se hace el apagado? Bueno, vean, este mismo terminal que tenemos acá, que es el segundo contacto del interruptor, ese mismo contacto va directamente conectado con este terminal de acá. Este terminal es uno de los terminales de la bobinita del motor. ¿Ven? Entra el motor. Después de que recorre la bobina del motor, pues sale por este otro terminal del motor. Y este otro terminal del motor viene acá, a este que estamos señalando, acá, a este otro terminal. Y este terminal, pues lo vamos a conectar al neutro, pero de la corriente que vamos a utilizar para que cierre el circuito y se alimente. Es decir, cuando nosotros activamos el timer con la perilla, lo que estamos haciendo es cerrando los contactos internos de este interruptor, pasa corriente por un lado o le va a pasar corriente al aparato que hayamos conectado, podría ser la bujía, pero además le va a pasar al motor y el motor va a empezar a andar haciendo una cuenta regresiva hasta que se apaga. Este otro contacto que vemos acá corresponde al selector de potencia del horno, pero como les digo, eso no interviene acá, no es necesario.
Ok, para facilitar esta explicación, por si fuera, si lo consideran ustedes necesario, si no, pues pueden saltarse esta parte. Es un diagramita de conexión que vamos a hacer para los compañeros que consideren que les puede beneficiar el diagramita. Vamos a hacerlo entonces. Vamos a ver. Nosotros lo que vamos a hacer es utilizar un cable de corriente. Okay, ese cable de corriente tiene dos terminales, pero además tiene dos cables, ¿lo ven? Dos líneas. Entonces salen dos líneas para acá. Una de esas líneas que la vamos a conectar a uno de los terminales que corresponde a uno de los contactos del interruptor interno. Vamos a ver, entonces tomamos una de las líneas del cable y acá llegaríamos nosotros al primer terminal. Este terminal se conecta directamente a uno de los contactos del interruptor de encendido y apagado. Y el otro contacto de ese interruptor se conecta al otro terminal del timer, que es este que tenemos acá. Entonces tenemos la entrada de corriente, pasa por los contactos y sale por acá a este otro terminal. Pero como les decía, internamente este terminal está conectado a este punto que va a uno de los terminales del motor. Sería más o menos esto. Internamente se conecta y sale por acá. Internamente se conecta y sale por acá. Y de aquí iría a uno de los terminales del motorcito. Sería esto. Ya entró al motorcito que está acá y sale por el otro terminal del motor. Y ese otro terminal del motor, ven que va conectado a este terminal de acá. Va conectado a este otro terminal. Y por acá hay otro terminal, pues como les decía, no lo vamos a utilizar. Este es básicamente la conexión interna. Entonces, para que el motor funcione, tiene que cerrar circuito. Cuando nosotros activemos la perilla del timer, lo que vamos a hacer es cerrar estos dos contactos. Se van a unir. Entonces, la corriente que viene del cable va a pasar de este terminal a este otro. Ok. En este terminal nosotros vamos a conectar uno de los cables del socket del bombillo. Llega al bombillo. El bombillo se representa de esta manera. Y el otro terminal del bombillo iría a cerrar al neutro, o sea, al otro conductor de nuestro cable de alimentación. Entonces, cuando nosotros cerremos los contactos, la corriente va a pasar por acá, va a llegar al bombillo y va a cerrar el circuito a neutro y por lo tanto se va a encender el bombillo. Pero entonces ahí tiene que alimentarse el motorcito también para que empiece a hacer la cuenta regresiva y se apague el bombillo a los 5, 10, 15 minutos según lo que hayamos programado en el timer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que este segundo contacto, este segundo terminal del motor, lo vamos a llevar al neutro también. ¿Ven? Ahí lo tenemos ya. ¿Okay? Ahí tenemos este otro terminal del motor conectado al neutro del cable de corriente que vamos a usar. Entonces, cuando cerremos el circuito, cuando activemos la perilla, se van a cerrar estos dos contactos. Le va a pasar corriente al bombillo, pero además le va a pasar corriente al motor. El motor va a cerrar también a neutro. El motorcito va a empezar a andar. Entonces, 10 minutos, 5 minutos, 30 minutos, lo que le hemos dado. Y cuando ese tiempo se acabe, el timer va a llegar a su punto de apagado y nos va a avisar con la campanita que ya se apagó. Lo que ocurriría en ese punto de apagado es que se abren los contactos del interruptor, por lo tanto se apaga el bombillo y se apaga el motor. Ya, tenemos nuestro circuito así de sencillo, listo para utilizarlo y sacarle provecho, como les decía, como un temporizador de encendido y apagado de algún aparato eléctrico el que ustedes quieran conectar. Sí les voy a comentar algo. Según la etiqueta de este temporizador, que ya está un poco borrada, aquí dice que los contactos internos son de 15 amperios y 125 voltios. Debemos de tener en cuenta que el aparatito que conectemos acá no consuma más de 15 amperios para que nuestro temporizador nos dé el rendimiento que deseemos, de 15 amperios, 125 voltios. Entonces vamos a hacer la conexión práctica para probarlo en funcionamiento. Ok, a modo de demostración entonces tomamos uno de los conectorcitos Faston que tenemos acá, son aislados tipo hembra, y vamos a conectar en uno de los conductores del cable de alimentación, cualquiera de ellos, vamos a conectar un conector Faston y le ponemos aislante a esta conexión. Ven, aquí quedó ya aislado. Entonces, este conector Faston se lo vamos a poner a este primer terminal del timer. Se lo conectamos. Este otro terminal, que sería el segundo terminal del interruptor temporizado, vamos a ponerle otro conector Faston. ¿Ven? Acá. Ahí lo tenemos ya conectado. Y este terminal va a ir a uno de los terminales de la carga que vayamos a conectar acá. A uno de los terminales de esa carga le conectamos este cable que viene de acá del timer y le ponemos aislante. Ven, entonces el otro terminal de la carga, que en este caso es el bombillo,
lo vamos a conectar al segundo conductor de nuestro cable de alimentación. ¿Ve? Uno iba conectado acá al interruptor temporizado, del interruptor temporizado se dirigió a la carga y el segundo terminal de esa carga la vamos a conectar al segundo conductor del cable de alimentación. Bien, ahí lo tenemos ya conectado. Entonces vámonos ahora a alimentar al motor. Ok, ¿se acuerdan que este segundo contacto del interruptor interno del timer va conectado a este terminal del motor? Ok, la boineta del motor va a salir a este terminal. Entonces, para cerrar el circuito del motor, tiene que conectarse este terminal a el neutro del cable de alimentación. Entonces, esto lo vamos a hacer a través de un conectorcito, también con un Faston. Le ponemos un conector Faston acá. Ok, y de aquí lo llevamos a conectar al segundo conductor del cable de alimentación que se lo habíamos puesto acá al bombillo. Esto podemos hacerlo en otro punto, ¿verdad? No necesariamente aquí, pero para la demostración lo vamos a hacer acá en este punto, que es el mismo que corresponde al segundo conductor del cable de alimentación. Ok, conectamos acá y le ponemos aislante. Ok, aquí tenemos entonces prácticamente ya terminado el circuito. Como pueden ver, pues es muy sencillo. Obviamente, cuando nosotros hagamos una conexión, digamos, en nuestra casa, en nuestra bodega o en nuestro garaje, pues este cable, que es el que va a la carga, supongamos que es un bombillo. Estos dos cables, el que viene del cable de alimentación a la carga y el que viene del interruptor temporizado a la carga, estos irían a la longitud que sea conveniente por el sitio en donde vamos a poner el ventilador, el bombillo, el extractor, lo que sea. Entonces irían a esa longitud. Este otro, pues obviamente lo conecto donde me sea conveniente también. No necesariamente tiene que ir hasta el bombillo, sino en un punto en donde yo pueda agarrar lo que es el neutro, digamos, es del cable de alimentación para que el motorcito cierre a neutro. Ok, entonces ahí tenemos ya la conexión, que es básicamente esto mismo que tenemos aquí. Si ustedes lo analizan, es lo mismo. Ok, entonces por si lo consideran necesario, pueden hacerle una captura de pantalla a esto y aprovecharlo para hacer la conexión de esta misma forma. Ok, entonces ahora lo que hacemos nosotros es energizar nuestro circuito. Nosotros vamos a conectarlo a un toma corriente, pero como les digo, ya en el caso de ustedes, si prefieren hacerlo para el taller o para la bodega, pues ya esta conexión podría ser permanente. Entonces conectamos nuestro interruptor, nuestro cable de alimentación, y cuando activemos nuestro interruptor, se nos va a encender el bombillo. Vamos a ver. Ahí está el bombillo encendido. Y cuando el motorcito, ahí se siente la vibración del motorcito, está funcionando. Cuando este motorcito lleve la perilla a su punto de apagado, el bombillo se va a apagar. Ok, amigos, entonces, como les decía, así de sencillo el diagramita para quien lo considere necesario, pero creo que con la explicación también pues ha sido más que suficiente. Asegurémonos primero de verificar cuáles son los terminales que vamos a utilizar y que efectivamente sean esos los que corresponden al interruptor interno y al motorcito. Pues los del motorcito prácticamente acá están muy visibles, ¿verdad? Cuáles son los dos terminales del motor, pero estos dos, para que sepan, es conveniente verificarlos con un tester o con un probador de continuidad para estar seguro de que efectivamente son los que se abren y se cierran y que la corriente pues va a hacer ese recorrido que hemos señalado. Estos temporizadores, la mayoría, bueno, el 100% de los que yo conozco funcionan de esta manera, pero igual, como les digo, es conveniente hacer alguna verificación previa para confirmar que efectivamente es así. Ok, entonces acá, cuando nosotros activamos nuestro temporizador, por ejemplo, sea la luz del garaje, la luz de la cochera, la luz de la bodega o del cuarto, o el ventilador queremos que se apague dentro de media hora cuando ya yo esté dormido, por ejemplo, en el cuarto, cuando el temporizador llegue a su punto de apagado, cuando haya recorrido toda esa cuenta regresiva, entonces este se va a apagar y nos va a avisar a través del sonido de la campana. Si queremos usar la campana, pues si no, la podemos eliminar también. Entonces, espero que esta información también les sea de utilidad. Como les decía, ya nosotros habíamos hecho otros videos, pero pues nos comentaron algunos amigos de que, bueno, eso de la tarjeta, pues es un poquito más complicado porque hay que hacer algunas conexiones y comprobaciones que si no tenemos mucha habilidad, pues tiende a confundirnos. Igualmente lo habíamos hecho con un temporizador electromecánico, pero habíamos usado prácticamente todo el panel y entonces nos solicitaron que lo hiciéramos así, lo más sencillo posible. Y esto es lo más sencillo, ¿verdad? Simplemente un interruptor que se cierra ahí y se abre, y el motorcito que se alimenta para realizar la cuenta regresiva. Entonces, como les decía, es así de sencillo. El diagramita, pues lo más simple, como han podido ver, les repito, solamente no más de 15 amperios. Un aparato superior a 15 amperios lo que puede hacer es quemar el contacto del interruptor y dañarlo. Entonces, por lo demás, como les digo, así de sencillo y de útil. Ya acá depende de ustedes, de su creatividad, el uso que le quieran dar, pues ahí está prácticamente
listo, solo de usarlo. Gracias por sus visitas, por sus likes, por sus comentarios y porque compartan nuestros videos, porque de esa manera ustedes contribuyen también a que otros compañeros se beneficien con los videos que ustedes les compartan de nuestro canal, y nuestro canal también se fortalece pues gracias a esa colaboración de ustedes. Que Dios les bendiga con salud, trabajo, paz, éxitos y mucha prosperidad, amigos, en cualquier lugar del mundo en donde se encuentren, que se encuentren muy bien. Nos estaremos viendo en un próximo video, si Dios así lo permite, amigos. Hasta entonces.